En este vídeo me gustaría hablar de matemáticas para los videojuegos, centrándome en qué son las coordenadas, un vector 2 y vector 3, y qué es la magnitud de un vector y la normalización de los mismos. También decir que haré incisos y lo veremos todo esto con Unity, pero es aplicable a todos los motores gráficos, programas de modelado, etc. Pero antes de todo avisar que me gustaría explicar esto sin recurrir a términos matemáticos e intentar dar una explicación más, ¿cómo decir?, sencilla. Porque os podría dar las definiciones matemáticas sin más y hablaros del espacio euclidio y la geometría, etcétera, y sí que acabaréis igual que como cuando entrasteis al vídeo. Así que vamos allá. Lo primero sería hablar del sistema de coordenadas. Podríamos diferenciar los videojuegos en dos grandes categorías, juegos en 2D y juegos en 3D. Y justamente su gran diferencia es que el primero está representado en un sistema con dos coordenadas, en ancho y alto, y el 3D es en tres coordenadas, ancho, alto y profundo. Por cierto, recomiendo que os acordéis de estas tres palabras en inglés porque es común que las leáis. Ancho es wide, altura es height y profundidad es deep. En Unity, la posición de un objeto se guarda en el componente transform y en este podemos ver en position que tenemos x, y y z, que es donde se guardan las coordenadas de este objeto. Pero claro, en el 2D se usa la z, que es profundidad. Pues mirad, con el juego del Pong que hice, Unity está ignorando la Z sin más. Yo pongo la pelota hacia atrás y Unity no hace caso a este cambio. El juego funciona igual sin ningún problema. Entonces, ¿por qué está? Pues esto es porque Unity se construyó de esta forma. Al ser un motor para 2D y 3D, tienes elementos de la programación de los juegos en 3D en el mundo 2D. Sin más. Otra de las cosas de las que quiero hablar en este vídeo es que Unity usa el llamado Left Hand Rule Coordinates. Y es lo que estáis viendo en pantalla, y es algo que puede venir muy bien para recordar cuál es cada eje. El pulgar la X, el índice la Y y la Z la profundidad. Y con esto podéis recordar fácilmente cuál es cada eje. Pero ¿los otros sistemas usan esto? No. Por ejemplo, Blender usa la X para el ancho, la Y para la profundidad y la Z para el alto. Y Unreal Engine hace lo mismo que Blender. Ahora, ¿qué es un vector? Podríamos decir que es un tipo de variable muy específica donde guardar los datos de las coordenadas. Vector 2 para guardar x e y vector 3 para guardar x, y z. Unity tiene una clase especial creada por él mismo de esos dos vectores. Entonces llamamos a la clase vector 2 o vector 3 para almacenar esos valores. ¿Y cuándo usamos uno u otro? Pues vector 2 se suele usar para almacenar el valor del ratón y el teclado, por ejemplo. El ratón, cuando lo movéis, si os dais cuenta, solo lo movéis en dos ejes. Y en un juego, cuando pulsamos WSD, esta información se guarda también en un vector 2. Vector 3 se suele usar para almacenar y manejar, por ejemplo, la posición o la rotación de un objeto, ya que este suele tener las tres dimensiones. Incluso si estamos haciendo un juego 2D, se suele usar vector 3 para guardar su position y su rotation. Y ahora, ¿qué es la magnitud de un vector? Pues a la hora de explicaros esto os voy a enseñar la siguiente imagen de un curso oficial de Unity que ya no está disponible. En esta imagen tenemos a Quentin y a Charles, y queremos saber cuál es la distancia entre ellos dos. Pues se podría decir que la magnitud es el valor de la distancia entre el vector y el punto de origen del espacio. En este caso, Quentin está justo en el punto de origen del espacio, y la distancia entre ellos dos es exactamente de 14,76, que es la magnitud del vector de Charles. Y para realizar el cálculo debemos elevar al cuadrado los valores del vector, sumarlos y realizar la raíz cuadrada de ese resultado. Esto es importante porque si queremos determinar la distancia entre dos objetos en un videojuego, lo que debemos hacer es sacar la magnitud entre esos dos vectores. Es muy fácil hacerlo ya que Unity nos provee una función que lo hace, a la cual le pasamos el position de esos dos objetos y la función lo hace por ella sola. Pero si vamos al interior de dicha función y la veis, lo que se hace es restar los valores de los ejes para luego con ese resultado sumarlos y sacar la raíz cuadrada. Y ahora vamos con la normalización. Hemos visto cómo sacar la distancia entre dos objetos, pero imaginaos una cosa. Si del punto A al punto B queremos obtener únicamente la dirección, ¿cómo podemos hacerlo? Porque imaginaos que estamos en un mapa inmenso y no necesitamos tener un vector 3 con valores de miles y miles, y hacer cálculos de eso puede ser un gasto terrible en un sentido computacional. Pues para eso existe la llamada normalización de un vector, que reduce su valor a un máximo de 1, permitiéndonos tener un vector con un valor más pequeño, pero que mantiene la dirección del vector. Esto es, por ejemplo, lo que se hace normalmente al indicar por dónde debe ir nuestro personaje. Y para acabar el vídeo, quiero recordaros que en la API de Unity podréis encontrar los métodos asociados a vectores, y podéis ver cada uno de ellos, y esto es algo bastante útil en el trabajo diario en el desarrollo de videojuegos con Unity.